cohete B-2 era algo nunca antes visto. Caía del espacio a velocidad supersónica, golpeando Londres y Amberes sin aviso. Sin sirenas, sin defensas, solo silencio. Miles de civiles murieron al instante y la supervivencia cerca de un impacto era bajísima. Pero lo trágico era aún peor. Más gente murió construyendo el B-2 en túneles de trabajo esclavo que por sus explosiones. Hasta para Alemania, fue un arma que drenó miles de millones, incontables vidas, sin casi nada a cambio. No era solo un arma de terror. Fue una máquina de muerte para todos los bandos. Y al final verán por qué el arma maravillosa fue uno de los fracasos más catastróficos. Antes de empezar, suscríbanse para más historias de la Segunda Guerra Mundial que revelan verdades ocultas tras el campo de batalla. El cohete V-2 nació en secreto en Peenemünde, un remoto centro de pruebas en la costa báltica. Allí, bajo guardia, equipos de ingenieros liderados por Werner von Braun trabajaron para crear el misil A-4, que podía ascender al espacio y luego caer a velocidad supersónica sobre su objetivo. Para Hitler, era el arma milagrosa que cambiaría el rumbo de la guerra a favor de Alemania. Pero tras el diseño del cohete, había miseria, sangre y muerte. El Reich invirtió miles de millones en su desarrollo, pese a que los soldados suplicaban fusiles y tanques. Fábricas enteras se desmantelaron para plantas de oxígeno líquido y maquinaria giroscópica. Miles de prisioneros de Buchenwald fueron enviados a Mittelbau-Dora, un campo oculto en los montes Harz, donde los forzaron a trabajar en túneles subterráneos. Tallaron cámaras en la roca, encadenados, hambrientos, golpeados. En esas cavernas, cientos de hombres morían cada semana. Al final de la guerra, 20.000 prisioneros perecieron produciendo el milagro de Hitler. En Peenemünde, los primeros vuelos fueron espectaculares pero inestables. Cohetes explotaron en la plataforma, matando técnicos. Otros se desviaban y detonaban en el mar. Para la propaganda nazi, hasta el fracaso se exhibía como progreso. Grababan lanzamientos, editaban y los presentaban como triunfos. Hitler mismo lo visitó en 1943, mirando la estructura del cohete con ojos vidriosos, y declaró que sometería a Londres. Ingenieros brindaban con champán tras vuelos exitosos. Ninguno mencionaba los gritos de los túneles de Dora, ni que cada lanzamiento consumía vidas como combustible. Para 1944, el cohete B-2, ya operacional, era una maravilla de ingeniería y un monumento al sufrimiento humano. Alemania no había creado solo un arma. Fue un monstruo hecho de cadáveres, esperando ser desatado. El 8 de septiembre de 1944, el primer cohete Gunther II cayó en Londres. Golpeó sin aviso, impactando la ciudad con una explosión tan potente que arrasó edificios en segundos. A diferencia de la bomba B-1, que zumbaba, el cohete B-2 era silencioso, sin sirena. Viajaba a velocidad supersónica. Para cuando alguien lo oía, ya había explotado. Para los londinenses, tras años de bombardeos de la Luftwaffe, esta fue una nueva pesadilla. Con el Blitz al menos pudieron ir a los refugios. Ahora, nada. Los ataques siguieron día a día, semana a semana. Casi 1.400 cohetes cayeron sobre Londres en pocos meses. Cada uno llevaba una ojiva de 1 tonelada, arrasando casas, tiendas, escuelas, hospitales. En Woolworth de New Cross, 168 civiles, incluyendo muchas mujeres y niños de compras navideñas, murieron al instante. Los bomberos hallaron cuerpos entre escombros, extremidades sobresaliendo de muros y gritos desgarradores de los atrapados. Un superviviente recordó que el olor a polvo y sangre perduró semanas tras retirar escombros. La tasa de supervivencia cerca del impacto era terriblemente baja. Los edificios colapsaban como dominós, atrapando familias antes de que pudieran huir. Los médicos reportaron heridas nunca vistas, cuerpos lanzados, órganos reventados por las ondas de choque, multitudes enteras aniquiladas en silencio. Hasta los soldados veteranos se estremecían ante la destrucción, pero el costo psicológico fue peor. La gente de Londres vivió con miedo constante a lo desconocido. No había sirena de aviso ni motor zumbante que sugiriera peligro.
El terror del cohete B-2 residía en su invisibilidad. Cada paseo, ida al mercado o calma nocturna conllevaba el mismo pensamiento. Podría ser el último instante. Londres había soportado incendios, pero esta arma era otra cosa. Era muerte del cielo, sin defensa. Tras Londres, Amberes fue el objetivo principal. Los aliados liberaron la ciudad en septiembre de 1944, asegurando un puerto vital de Europa. Era la arteria vital para suministrar víveres, municiones y combustible al frente. Hitler sabía que bloquear Amberes frenaría el avance aliado. Así, los equipos alemanes atacaron Bélgica, lanzando una tormenta de cohetes sin precedentes. Los cohetes V-2 caían sin tregua. Más de 1.600 cohetes cayeron en Bélgica y Amberes fue la más afectada. La ciudad era bombardeada casi a diario. Cohetes aniquilaban calles en un instante. 16 de diciembre de 1944. Un solo impacto convirtió el Cine Rex en una tumba. Las familias se habían reunido para una película, pensando que escaparían de la guerra por unas horas. Al impactar el cohete B-2-567, murieron al instante. La explosión destrozó el teatro, arrancando cuerpos, derrumbando paredes y quemando vivos a los atrapados. Los supervivientes salían aturdidos de las ruinas, sus ropas en llamas y la voz ronca de gritar. Fue el cohete más mortífero de la guerra, una masacre en el corazón de la ciudad. Las tropas aliadas en Amberes también fueron víctimas frecuentes. Decenas de soldados estadounidenses en sus cuarteles murieron, vaporizados antes de llegar al frente. Los ataques minaron la moral, recordándoles que la muerte podía llegar sin previo aviso. Oficiales escribían informes incrédulos. El terror es mayor que un bombardeo, sin aviso, defensa, solo aniquilación súbita. Los civiles de Amberes vivían con miedo constante. Los niños temían ir a clase, pues aulas ya habían sido arrasadas. Las familias se acurrucaban en sótanos, pero ni la piedra más gruesa protegía de la fuerza de los cohetes. La ciudad, de liberación, se volvió un lugar de funerales incesantes. Los aliados vieron, al caer cohetes sin cesar, que no era solo una amenaza militar, era guerra psicológica, y Amberes se ahogaba en sus llamas. Lo que hacía al cohete B-2 más aterrador que cualquier arma anterior no era solo su potencia, era su silencio. Los ataques aéreos del Blitz eran aterradores, pero con avisos, el lamento de sirenas, el zumbido de motores, el silbido de bombas al caer. El cohete B-2 no daba aviso, golpeaba más rápido que el sonido. La gente solo se percataba de ser blancos al estallar su mundo. Testigos lo describían como surrealista. Un instante, londinenses paseaban por mercados o niños jugaban en las calles. Al instante, edificios desaparecían, el suelo temblaba y el fuego consumía manzanas. Los supervivientes hablaban de perder amigos a mitad de una frase. Simplemente desaparecían. Médicos describieron pacientes arrojados por las habitaciones con huesos rotos, órganos reventados y sin un rasguño visible. Era muerte invisible, cayendo del cielo como rayos sin tormenta. Esta falta de aviso minó la moral como no lo hizo la Luftwaffe. Las familias desconfiaban de los refugios, no había tiempo para llegar. La gente vivía con paranoia constante, escuchando el silencio como si fuese una amenaza. La calma antes del alba o la quietud del atardecer se hicieron insoportables. Como dijo un superviviente, te sentías seguro al oír ruido. El silencio era el peligro. Los aliados admitieron su impotencia. El radar detectaba el cohete solo tras el lanzamiento, ya en el aire. Solo segundos para el impacto. Los cazas eran muy lentos para interceptarlo. La artillería antiaérea no alcanzaba el cohete. Los civiles lo entendieron. Nadie podía parar un cohete V-2. El efecto psicológico fue devastador. No solo causó bajas, sino que paralizó a la sociedad con impotencia. Para quienes lo vivieron, el silencio nunca se olvidó. Los cohetes les enseñaron que la muerte no siempre avisa. Llegaba en silencio, dejando solo escombros, gritos y polvo. Ese era el terror del cohete B-2. Mientras Londres y Amberes ardían, una tragedia aún mayor sucedía lejos del frente. Para producir el cohete V-2, los nazis crearon una fábrica subterránea en las montañas Harz, Mittelbau-Dora.
Miles de prisioneros fueron forzados a los túneles para construir cohetes en condiciones tan inhumanas que la fábrica se volvió un campo de exterminio. Los túneles eran oscuros, húmedos y sofocantes. Los prisioneros trabajaban de 12 a 18 horas diarias sin comida, atención médica, ni cese a los golpes de las SS. Dormían en literas de madera de 5 alturas, hacinados en cámaras inmundas y enfermas. Muchos caían agotados en sus puestos, solo para ser arrastrados y sustituidos. Los guardias ahorcaban a prisioneros débiles, colgando sus cuerpos de grúas. El aire espeso de polvo y humo causó miles de muertes por neumonía e infecciones pulmonares. La cifra fue abrumadora. De los 60.000 prisioneros enviados a Dora, perecieron al menos 20.000. Más personas murieron al construir el cohete B-2 que por los misiles. Por cada misil, docenas de vidas se consumían en los túneles. Prisioneros recordaban ver pilas de cadáveres, como leña, llevados diario en carretas. Otros contaban ver a amigos caer y no levantarse más, sus cuerpos desechados como máquinas rotas. La ironía era cruel. Mientras la propaganda nazi se jactaba de que el cohete B-2 traería venganza, su construcción masacró a la mano de obra esclavizada de Alemania. Ingenieros como Werner von Braun visitaban Dora e ignoraban los lamentos de los moribundos. Para ellos, los prisioneros no eran humanos, sino meros engranajes de la guerra. Los túneles de Mittelbau-Dora son hoy monumentos, pero en la guerra fueron el infierno, prueba de que el B-2 fue una fábrica de muerte. Cada cohete que retumbaba en el cielo llevaba los gritos de quienes nunca más vieron la luz. Detrás del programa Cohete Quinto II, Werner von Braun, cuyo nombre sería celebrado como padre de la cohetería moderna. Pero en la Alemania nazi fue el ingeniero brillante que dio a Hitler su arma maravillosa. Ambicioso y carismático, von Braun soñó desde niño con viajes espaciales, dibujando cohetes para la Luna. En el Tercer Reich, esos sueños tuvieron un fin más oscuro. Von Braun se unió a las SS, bajo el régimen de Heinrich Himmler. En Peenemünde, supervisó el desarrollo del cohete A4, asegurando su ascenso a la estratosfera y su caída sobre ciudades a cientos de kilómetros. Su genialidad era innegable, igual que su complicidad. Visitó Mittelbau-Dora, donde prisioneros morían al construir sus cohetes, y luego dijo no ver nada raro. Los supervivientes lo recordaban en los túneles con oficiales, ignorando a los hombres esqueléticos que caían a sus pies. Tras la guerra, von Braun negó responsabilidad, diciendo que solo fue un científico forzado a servir al régimen. Pero los documentos revelaron que pidió más trabajadores, sabiendo bien que eran de campos de concentración. Para los aliados, von Braun era muy valioso. Por Operación Paperclip, fue llevado a Estados Unidos, donde su genio impulsó el programa espacial americano. El hombre que creó el cohete B-2 que masacró civiles en Londres, diseñó el cohete Saturno V para astronautas. Esta paradoja persigue a la historia. ¿Fue von Braun un soñador atrapado o un siervo del terror? Lo seguro es que sus cohetes dejaron un rastro de cadáveres antes de apuntar a las estrellas. Para quienes sobrevivieron a la ira del cohete B-2, su legado no fue el triunfo del Apolo 11. Fue el estruendo de un arma que mataba sin aviso. La vida de los sobrevivientes al ataque B-2 jamás fue igual. A diferencia del Blitz, que avisaba con su zumbido, el B-2 llegaba en silencio. Los civiles la describían como puro terror. En un instante, risas y charla. Al instante, cuerpos en las calles, edificios desplomándose, vidas extintas. Los supervivientes de Woolworths en New Cross solo oyeron crujir el techo antes de que la tienda se derrumbara, sepultando a cientos. Los médicos en Londres decían que las heridas eran espantosas, mucho peores que las de ataques previos. Las ondas desgarraban pulmones, tímpanos y lanzaban miembros. Pero las heridas físicas eran solo parte del horror. El daño psicológico era más profundo. Los niños se sobresaltaban con ruidos, creyendo que otro cohete caería. Los padres, despiertos por la noche, oían el silencio cual depredador al acecho. Algunos fatalistas murmuraban que sobrevivir era suerte. Otros caían en la desesperación, aterrorizados de salir.
Soldados en Amberes confesaban por carta que preferían enfrentar artillería en el frente que esperar un cohete imparable. La aleatoriedad era insoportable. Un cohete podía fallar por kilómetros, arrasando una escuela y no una fábrica. La gente empezó a creer que sobrevivir era puro azar. Una calle destruida, otra intacta, recordó un superviviente. Y te preguntabas, ¿por qué ellos y no yo? Esta culpa perduró décadas, transmitida en silencio por familias que perdieron generaciones en una explosión. El B-2 no solo mató, destrozó mentes. Tras la guerra, veteranos, civiles y niños del Blitz llevaban cicatrices invisibles. Para ellos, el silencio del cohete era más fuerte que una explosión, recordándoles que la muerte podía caer del cielo sin razón ni piedad, sin aviso. Para 1945, el programa Cohete Bume-2 fue un despilfarro catastrófico. Los nazis invirtieron hasta 2.000 millones de Reichsmarks, una suma que rivalizaba con el proyecto Manhattan. Con ese dinero, Alemania habría construido miles de tanques, aviones o submarinos. Hitler apostó por cohetes que prometían milagros, mas solo terror. Los resultados fueron funestos. Se lanzaron cerca de 3.000 cohetes B-2 con unas 3.000 toneladas de explosivos. Para ponerlo en perspectiva, un bombardeo aliado en Hamburgo o Dresde podía lanzar 10 veces eso en una noche. Estratégicamente, el cohete B-2 no logró nada. No detuvo el avance aliado ni sus líneas de suministro. Era tan impreciso que los cohetes solían caer en campos, no en el objetivo. Militarmente fue un fracaso, pero el costo en vidas humanas fue abrumador. Unos 5.000 civiles murieron por B-2 en Londres, Amberes y otras ciudades. Al menos 20.000 perecieron construyendo cohetes en los túneles de Dora. Cada lanzamiento representaba docenas de trabajadores muertos, sus cuerpos enterrados mientras su trabajo mataba a extraños. El arma de venganza destruyó más alemanes y prisioneros que enemigos. Hasta oficiales nazis admitieron su inutilidad. Albert Speer, ministro de armamento de Hitler, confesó que los recursos del cohete B-2, si se hubieran usado distinto, habrían cambiado la guerra en 1943. El Reich malgastó su último aliento en cohetes que solo sembraron terror. El cohete B-2 fue venganza solo de nombre. Fue un acto de desesperación, un monumento a vidas, recursos y tiempo perdidos. Para Alemania, la obsesión con las armas maravillosas condenó a la nación. Para el mundo, fue una advertencia. La tecnología cruel siempre cobra un precio mayor que cualquier ojiva. Para marzo de 1945, la campaña del cohete B-2 acabó. Los sitios de lanzamiento estaban en ruinas, el combustible escaseaba y los aliados cercaban Alemania. Pero el legado del arma apenas comenzaba. Los aliados corrieron a asegurar lo que quedaba, cohetes, planos y a los hombres que los hicieron. En la secreta operación Paperclip, más de 1.000 científicos alemanes, incluyendo a Werner von Braun, fueron llevados a Estados Unidos. Allí, quien diseñó armas para Hitler, ahora diseñaba el cohete Saturno V que llevó astronautas a la Luna. En la URSS, ingenieros capturados ayudaron a cimentar misiles intercontinentales. La era espacial nació bajo la sombra de un arma de terror. Para los sobrevivientes, el legado fue más oscuro. En Londres, Amberes y Bélgica, las familias tenían heridas incurables. Barrios enteros se desvanecieron. Los civiles sufrían pesadillas por explosiones y silencio roto por fuego. En Dora, los fantasmas eran incontables. Los túneles donde murieron hombres construyendo cohetes quedaron con huesos de prisioneros mucho después de la guerra. Se erigieron monumentos, pero el aire en esas cavernas aún oprimía. Para muchos, la guerra terminó en 1945, pero el recuerdo de los cohetes persistió. Hoy, historiadores lo llaman una maravilla y un crimen contra la humanidad. Mató indiscriminadamente, no dio ventaja militar y cobró vidas de quienes lo construyeron. Mostró que la ciencia, corrompida por la crueldad e ideología, no es progreso, sino destrucción. El Q-2 solo era venganza de nombre. Fue una advertencia histórica.
Ambición desmedida y obediencia ciega desatan horrores que persisten por generaciones. Incluso ahora, entre las ruinas de Dora o en el monumento de New Cross, se puede sentir el silencio que aterrorizó a millones. Es el silencio previo a la explosión, el de las vidas robadas, el que aún resuena al preguntar, ¿valió la pena el costo?